Muy buenos días, bienvenidos a esta clase, mis queridos estudiantes. Espero que hayan tenido una vacación muy relajante y pues esperamos que estemos todos nuevamente presentes para poder continuar con la clase de ética y moral. Vamos a continuar con la clase que dejamos y hablamos en la clase anterior acerca de la dignidad humana. Y sabemos muy bien que la dignidad humana se refiere a todo lo que representa una persona en cuanto a sus deberes y derechos, así como también el valor que tiene la persona por ser de condiciones humanas. Hablamos en la clase anterior de los abusos de poder, algunos hechos como que violentan esta dignidad humana, como son las guerras, algunos conflictos armados, también algo que denigra la dignidad humana es el terrorismo también, la política, la emigración forzada, la agresión cultural a los pueblos indígenas, el mismo racismo, la xenofobia, la misma marginación que hacemos de las personas, así como también la explotación, el maltrato al ser humano, ya sea pues en el hombre, la mujer o en la infancia. Y hablamos también los abusos de poder, tanto económicos, científicos, tecnológicos, que también dañan la dignidad humana. Y para ello pues podemos observar lo que es la realidad social, lo que sucede a nuestro alrededor. Podemos observar muchas violaciones a los derechos humanos. En el caso de las mujeres, la violencia familiar, la violencia intrafamiliar. Podemos hablar de abusos y a los niños, ¿verdad? Y así sucesivamente en la sociedad vemos muchos males que denigran o lo que es la dignidad del ser humano, ya sea esta de cualquier condición social. Por lo tanto, la dignidad humana tiene un gran valor, ya que nosotros debemos de respetarnos los unos a los otros y también a poder respetar nuestras normas, poder cumplir con nuestros deberes y obligaciones, para que así nuestra dignidad humana también no se vea amenazada. Vamos a hablar ahora acerca de las bases de la bioética. La axiología es la teoría de los valores y esta se encarga de estudiar la esencia, las clases y la jerarquía de los valores éticos, religiosos, políticos y familiares. También vamos a hablar de la deontología, que es una ciencia descriptiva y empírica, cuyo fin es la determinación de los deberes que han de cumplirse en una profesión determinada. En su sentido más amplio, la ética profesional debe estudiar además
las ideas y valores que la profesión encierra. La bioética y su origen. El avance de la tecnología y del desarrollo de las ciencias de la salud. También la reflexión ética, podemos decir que estaba a cargo de los teólogos religiosos bajo una doctrina de fe. En el último siglo se encuentra a cargo de especialistas de las ciencias de la salud y da lugar a una bioética racional. La bioética también es considerada como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado sanitario, en cuanto que tal conducta se examina a la luz de los valores y de los principios morales. La bioética es la ciencia que propone normas para respetar a cada uno, a cada individuo, desde el momento de la concepción hasta su muerte. Podemos definir bio como el término que significa vida. Por lo tanto, ethos viene de este prefijo, significa ética, y los dos términos se descifran el significado como la ética de la vida. Van Rensselaer Potter, médico oncólogo norteamericano, en su libro en 1971, Bioética, un puente hacia el futuro. Podemos decir que utilizó el término en este sentido técnico de intentar establecer un puente entre aspectos de la medicina y cuestiones de valores. Esta preocupación por relacionar aspectos humanos relacionados con las aplicaciones científico-técnicos y en el mundo de la ética de los valores es lo que caracteriza también cualquier preocupación bioética. Les presentamos acá un mapa conceptual en el cual nosotros vamos a relacionarlo, lo que es la bioética, con los hechos biológicos, con los valores, también con la relación directa entre el hombre y la relación indirecta con el hombre y el nivel ecológico. Podemos observar que la bioética en relación con el hombre se refiere al individuo, a la población y a la especie. Y en relación indirecta con el hombre, nivel ecológico, se refiere al microorganismo, plantas y animales. Tenemos que la bioética en su campo es mucho más amplio y sobre todo más interdisciplinario que el de la ética biomédica, la cual se circunscribe más a los temas relacionados con los pacientes y el personal de la salud que los atiende. Podemos observar en esta imagen el desarrollo de la vida. La bioética toma y considera al ser humano en su relación estrecha con sus factores ambientales. En primer lugar, la naturaleza, la cultura, religión, la política y la sociedad, entre otros. Para eso podemos observar esta imagen, lo que nos expresa que el ser humano tiene un nombre, también tiene una nacionalidad, tiene salud, educación, un refugio, protección, una familia, tiene una expresión, una información, tiene conciencia,
también tiene un derecho a justicia, un pensamiento, una cultura, una identidad, un ciclo, podemos decir, un descanso, una reunión, intimidad, religión y socialización. Que nos podemos decir que esto nos expresa de que en esta imagen el hombre, el ser humano, ya sea independientemente hombre o mujer, consta de muchos privilegios y libertades, deberes y derechos, en los cuales podemos observar que por el simple hecho de ser humano, el hombre nace con derechos y muere y muere con ellos, ya que podemos decir que el ser humano tiene el derecho de la vida, como lo podemos observar en la imagen, que es el derecho más importante. Luego, un derecho que es la identidad de poseer un nombre, una nacionalidad, el derecho de un bienestar, como es la salud, la educación, un techo, protección, una familia, el derecho de expresarse ante los demás sin que nadie se los prive. También tiene derecho a ser informado. Tiene también una conciencia. Podemos decir que el ser humano está hecho para poder tener libertad de todo, de ejercer todos sus deberes y también de exigir sus derechos. Por lo tanto, también el ser humano también es libre de elegir su cultura, su religión, así también su política en la sociedad, entre otros. Vamos a hablar también de la bioética y el derecho. Ninguna ley o disposición normativa puede ir en contra de este principio fundamental, ético y jurídico. Y esto es importante tenerlo en cuenta en la elaboración de la legislación en materia de bioética, actuales y futuras. Podemos decir que el derecho no puede desentenderse u oponerse a la moral. Tampoco debe identificarse con la moral en el sentido de que no debe condenar todo lo que es inmoral o imponer todo lo que la moral exige. Pero no puede perder nunca su relación con los valores fundamentales de la persona y por lo tanto con la moral. Podemos decir que es importante lo que es la bioética en relación al derecho, ya que sabemos muy bien que nos dice en este texto que es importante los principios éticos, así como los jurídicos, ya que es muy importante la ética para la creación de las leyes, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues el derecho es importante que el hombre pueda ejercer su derecho en base también o en relación a la ética. En el sentido que también podemos decir que dependiendo cómo sea
el ejercicio de lo que es el derecho y los deberes y la moral, así serán pues respetados, y así podrá tener disposición las leyes que se puedan establecer en cuanto a la bioética y el derecho. Bueno, hasta que lleguemos con esta presentación y vamos a continuar con la siguiente clase. Les voy a pedir que esperemos un momento mientras podamos hacer la siguiente presentación. Ahora vamos a hablar la importancia del objeto de estudio de la ética. Se ha señalado que la moral es el objeto de estudio de la ética, pero ¿qué es la moral? Hagamos una aproximación breve que nos permita comprender las propiedades esenciales que la configuran y que hoy entendemos por moral. Vamos a presentar lo que es la definición de moral. La palabra moral procede de los vocablos latinos mos o mores, que significa costumbres, por lo que la moral debe entenderse como el conjunto de principios y valores y normas creados racionalmente por los individuos y aceptados libremente por los mismos, con el fin de regular el comportamiento humano en función de la construcción de la persona y de la convivencia social. Por lo general, la moral surge de la práctica de los individuos, hecha a la medida de las posibilidades reales. La moral podría dejar de practicarse por varias razones. En primer lugar, porque fallen los procesos de transmisión generacional de los contenidos morales. En segundo lugar, porque se produzcan cambios sociales que dificulten la práctica de la moral vigente o conduzcan a una evolución de la misma. Y en tercer lugar, porque existen individuos que deliberadamente, motivados por proyectos alternativos o por poseer perturbaciones conductuales, rompan lo establecido. También se da por carácter sociohistórico, y también decimos que toda moral es social, es decir, pertenece a un grupo social o a una sociedad entera. No existe moral para individuos que viven aislados unos de otros. La moral es el primer código que se impone en los individuos, asimismo con el fin de ordenar el comportamiento social, porque la vida grupal es proclive al conflicto. Existe una gran variedad en moral. Cada sociedad crea la suya o a su gusto y en conveniencia. Es muy difícil que una sociedad adopte la moral de otra sociedad. Sin embargo, existen principios, valores y normas que son universalistas a causa de la globalización cultural impulsada por el comercio, los medios de comunicación social, la ciencia, la tecnología, las religiones y el derecho internacional. Podemos decir que la construcción de la moral depende de las circunstancias socionaturales en que viven los individuos, es decir, que la moral no es estática, sino que cambia históricamente al variar los valores, también las normas, las cuales a su vez estas suelen cambiar o al modificarse las condiciones materiales de vida.
de los individuos, así como los conocimientos adquiridos y la tecnología. A continuación mencionaremos cuáles son algunos problemas de la ética. Vamos a presentar uno de los primeros problemas de la ética y decimos que el primero son los problemas de la valoración moral. La valoración moral o juicio moral es el hecho de atribuir, adjudicar un valor a una acción humana determinada. Es la calificación que damos a un acto humano como bueno o como malo. En este caso podemos decir los problemas de la moral. Sabemos que nosotros hemos sido parte de una familia, de un grupo social en el cual hemos crecido con patrones de conducta, principios y valores, pero podemos decir que las familias cambian o varían o difieren de unas de las otras. Como podemos decir, digamos que en una familia se hablen malas expresiones, se digan palabras deshonrosas o malas palabras. Podemos decir que para esta familia no es malo, porque así es el ambiente donde se han desarrollado, donde se han socializado, y posiblemente un niño que se exprese de esa manera en la escuela, para él es normal, para él no es algo malo. Sin embargo, los que hemos crecido en una familia pues tradicional, una familia en la cual desde nuestros abuelos nos han transmitido enseñanza de principios y valores y una buena educación, para los que hemos crecido y desarrollado en una familia de estas características, sí podemos decir que las palabras soeces o malas palabras no son son malas palabras, ya que pues eso dependiente del ambiente, ¿verdad? Y del ambiente social en la cual pues se han desarrollado, ¿verdad? Esa educación. Podemos ver que en las dos familias difiere una de la otra, y ahí podemos ver los problemas de la moral, ¿verdad? Porque para unos lo malo es bueno y para lo otro pues lo malo pues tiende a ser malo, ¿verdad? Por lo tanto, pues nos dice en la segundo párrafo de este texto, el literal B, que las teorías de lo bueno o criterios estimativos se refieren a las diversas doctrinas que intentan solucionar el problema sobre qué es el bien y qué es lo bueno. En ellas encontramos esencialmente el hedonismo, el eudemonismo y el formalismo, el utilitarismo y el vitalismo. Como podemos decir, en la moral se refiere, ¿verdad?, a lo que es el bien y a lo que es el mal, ¿verdad? Posiblemente alguien que mate a otra persona, posiblemente lo tenga como un mal, pero que para otras personas matar es bueno.
Eso dependiendo su moral, ¿verdad? Y su ética. También decimos también en el tercer literal, nos habla del problema de la obligatoriedad moral, que consiste en determinar de dónde proviene el carácter obligatorio de las normas morales y de igual forma aclarar qué es la obligación moral, cuál es la fuente de donde brota la conciencia del deber. Por ejemplo, podemos decir que la mayoría de personas toma como una obligación poner en práctica las normas morales. Lo hacen por una obligación, pero no lo hacen porque sí realmente actúa con una conciencia formal, ¿verdad? Ya que algunos podemos decir, y esto lo podemos ver, un conductor conoce muy bien las leyes de tránsito, pero no las respeta. ¿Por qué cree que no las respeta? En primer lugar, por su moral, ¿verdad? Porque no tiene moral y se pasa a los altos, posiblemente puede hasta atropellar a una persona, ¿verdad? Pero es su moral. No tiene, esta persona no actúa con moral. Pero una persona que actúa con moral es aquella que respeta lo que es la señal de tránsito. Y si una persona, aunque la señal de tránsito nos diga que el semáforo está en verde, pero una persona se atraviesa en la calle, no va a atropellar a esta persona, ¿no? Entonces ahí podemos ver que si esta persona deja que pase el peatón, actuó con moral. Porque el ser humano sabemos de que conoce sus normas, conoce sus leyes y sus buenas costumbres, pero muchos no lo aplicamos. Pero eso depende de nuestra moral y de nuestra ética. El empleado sabe muy bien las normas, lo que se le permite y no se le permite en su trabajo, ¿verdad? Actúa por, como dice la teoría, por obligatoriedad, o sea, por obligación, ¿verdad? Pero podemos observar cuando un empleado sabe la hora de entrar y si es posible está media hora antes de la hora establecida de entrada. Ahí podemos observar que no actúa con obligatoriedad, sino con un deber, porque sabe que tiene que dar el ejemplo, ¿verdad? Y en cuanto a los que están obligados, llegan pues a la hora exacta, o si es posible pasándose un poquito de la hora o a la hora determinada. Lo que yo les quiero explicar es que podemos decir de que todos tenemos normas, tenemos leyes, tenemos principios y valores éticos, así como también tenemos ética, pero que a veces nosotros no actuamos como debemos actuar y hacemos, podemos decir, faltas a la moral o faltas a la ética, ¿verdad? Y eso depende si nosotros queremos actuar con el bien o con el mal, ¿verdad? Eso está determinado por el ser humano. Tenemos también que las teorías de lo bueno o criterios estimativos se refiere también a diversas doctrinas que intentan solucionar el problema sobre qué es el bien y qué es lo bueno, decíamos, ¿verdad? Permítanme.
Estamos acá. Y decimos también que en ellas encontramos muchas características, como esencialmente les habíamos explicado anteriormente, y también nos dice que el problema de la obligatoriedad moral consiste también en determinar de dónde proviene el carácter obligatorio, si es así de las normas morales, o de igual forma aclarar qué es la obligación moral. Cualquiera de estas es una fuente de donde brota la conciencia del deber. Cuando hablamos de la conciencia del deber es de cómo el ser humano actúa, ¿verdad? Si actúa con conciencia o no, ¿verdad? También decimos que el problema también se da en la libertad. Este tema tiene una decisiva importancia en la ética, pues de no hablar de la libertad de la moral queda anulada, puesto que la obligación moral y la realización del acto moral no pueden ser realizados sin presuponer la libertad de la persona. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos ese derecho que es la libertad, sobre todo de expresarnos, cuando nosotros lo vamos a hacer de una manera ética, de una manera moral. Por ejemplo, podemos decir, nosotros podemos expresarnos libremente, ya que sabemos de que nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, nuestra idiosincrasia debe ser respetada por otras personas, ya que nosotros somos personas, tenemos principios, valores, tenemos religiones, y podemos decir que en la religión muchas personas se expresan de acuerdo a su religión, y eso pues podemos decir que nos da aquella libertad moral de expresarnos, ¿verdad? Y también de actuar bajo ese mismo pensamiento, ¿verdad? De poder gozar de una libertad, desde el punto de vista de pensamiento. Cada persona es libre de pensar, de actuar, pero siempre ejerciendo lo que es la moral. Siempre que no hagamos faltas a la moral o falta a la ley y a las normas, nosotros somos libres de podernos expresar libremente. Tenemos también en el Literalé que nos habla de los problemas de la realización de la moral y cómo se realiza la moral, mediante qué recursos. Son las cuestiones que trata de resolver este problema de ética. Está ligado al progreso de la moral, puesto que su planteamiento es sobre hasta qué grado la sociedad se va perfeccionando desde el punto de vista moral. Vamos a hablar acerca de moral o moralidad. La moral se denomina moral o moralidad al conjunto de creencias y normas de una persona o grupo social determinado que oficia de guía para obrar, es decir, que orienta acerca del bien o del mal, del mal correcto o incorrecto, de una acción o acciones. La moral
son todas aquellas reglas y normas por las que se rigen las conductas del ser humano en relación con la sociedad y consigo mismo. Este término tiene también sentido positivo frente a los de inmoral, contramoral, amoral y sin moral. Podemos decir que comúnmente decimos inmoral aquella persona que realiza actos deshonrosos, ¿verdad? Imagínense exhibirse en una plaza pública desnudo, es inmoral, ¿verdad? Eso es inmoral. Inmoral significa contra la moral, es algo que va contra la moral. Amoral viene siendo que, a decir, amoral es cuando una persona pues nunca tuvo pues claro qué es moral. Es aquella persona que no tiene moral, que no tiene principios, no tiene valores. Digamos, una persona que se crió sin familia, hizo lo que quiso, tomó las decisiones que quiso, hizo cosas malas y nadie lo corrigió. Y para esa persona hacer cosas malas, podemos decir, es algo bueno, pero sabemos muy bien que es una persona amoral. Es que amoral viene siendo la persona que no tiene moral, ¿verdad? Cuando decimos pues las personas que venden su cuerpo, ¿verdad? Que se prostituyen, que sabiendo que es malo lo hacen, podemos decir que esas personas pues son amorales porque no tienen moral. La existencia de las acciones y actividades susceptibles de la valoración moral se fundamenta también en el ser humano como sujeto de actos voluntarios, por cuanto la moral se relaciona con el estudio de la libertad y abarca también la acción del hombre en todas sus manifestaciones. Friedrich Nietzsche habla sobre la moral y nos dice en este texto que no existen fenómenos morales sino solo una interpretación moral de los fenómenos, según Friedrich Nietzsche. La palabra moral tiene su origen en el término latino que viene de lo que es el prefijo latino mores, cuyo significado es costumbre. Moralis, que viene del latín mos, del griego, que significa costumbre. Por lo tanto, moral no acarrea por sí el concepto de malo o de bueno. Son entonces las costumbres las que son virtuosas o perniciosas. La moral podría definirse también como la suma total del conocimiento adquirido con respecto a lo bueno o a lo malo. O a lo malo. Podemos decir, los antiguos romanos concedían a las mores o mayor costumbres de las mayores. Las costumbres de sus ancestros fijadas en una serie de continuidad de precedentes judiciales, una importancia capital en la vida jurídica a tal grado que durante más de 2 siglos, aproximadamente hasta el siglo II a.C., fue la principal entre las fuentes del derecho. Su vigencia perdura a través de la codificación de dichos precedentes en un texto
que llega hasta nosotros, como la ley de las 12 tablas, elaborado alrededor de el año 450 a.C. Los conceptos y creencias sobre moralidad son generalizados y codificados en una cultura o grupo y por ende sirven para regular el comportamiento de sus miembros. La formalidad con dichas codificaciones es también conocida como moral y la civilización depende también del uso generalizado de la moral para su existencia. Según Nietzsche, nos dice que la moral también es identificada con los principios religiosos y los valores que una comunidad están de acuerdo en respetar. La moral, pues, por otro lado, es el conjunto de principios de conducta que adquirimos por asimilación de las costumbres y valores de nuestro ambiente. Ejemplo, como les decía anteriormente, tenemos la familia, la escuela y la iglesia. También se refiere a las normas que nos imponen en estos ambientes pasivamente y sin cuestionamientos antes de adquirir nuestro uso de razón. ¿Qué es una acción moral? Una acción moral se entiende por acción moral cualquier acto que haya sido ejecutado obedeciendo a los mandatos de las leyes morales. Por tanto, no todas las acciones humanas son susceptibles de recibir una cualificación moral. Por ejemplo, desde el punto de vista ético, el estornudar no puede merecer ninguna valoración moral propiamente dicha, salvo que lo hagamos encima de una persona para fastidiarla, con lo cual lo valorable moralmente sería nuestra intención de dañar a esa persona, no el acto de estornudar en sí. Solo podemos hablar de acciones morales a los inmorales cuando se cumplan al menos un conjunto de condiciones. Ser una acción que afecte a normas, principios y valores. Haber sido realizada con libertad, es decir, haber tenido la oportunidad de elegir entre varias opciones antes de realizar la acción. En el caso de que no exista esta libertad, por ejemplo, alguien que me obliga a realizar un acto apuntándome con un revólver, el individuo no puede ser considerado responsable moral de esa acción. Solo podemos hablar de acciones morales o inmorales cuando cumplan al menos un conjunto de condiciones, como por ejemplo que haya sido realizada voluntariamente y siendo consciente de los efectos que iba a producir esta acción. Por ejemplo, si yo realizo un acto y sin que yo lo sepa, ese acto acusa trastornos graves a otra persona, no puede ser considerado responsable moral del daño causado involuntariamente. Las intenciones o fines con los que yo he llevado a cabo esa acción, puesto que puede darse el caso de realizar un acto bueno en sí mismo, aunque las intenciones que motivaron ese acto fueran inmorales. Por ejemplo, alguien que ayuda económicamente a una familia pobre, aunque lo hace con la secreta intención de obtener favores sexuales. Eso podría ser inmoral. O a la inversa, provocar un daño aunque mis intenciones sean buenas. La moral y la ética no son la misma cosa y vamos a ver por qué. La moral
es la idea de lo que es bueno y lo que es malo, y cómo uno debe comportarse según estas ideas, que fueron formadas y llegaron a ser una tradición en una cierta sociedad en un cierto periodo de tiempo. Las reglas morales pueden ser muy diferentes en países diferentes o incluso en los mismos países en épocas diferentes. La moral es un fenómeno subjetivo, pues la moral de sus reglas no es un resultado de la necesidad objetiva y de la racionalidad. Bueno, gracias porque hemos estado hablando de lo que es la moral, y podemos decir que la moral, en conclusión, podemos decir que es la idea de lo que es lo bueno o lo malo, y la ética es actuar, ¿verdad?, respetando normas, leyes según nuestra profesión o algo que me identifique, actuar con ética, que yo necesito respetar, sobre todo leyes y normas establecidas. Podemos hablar acerca de las reglas morales también, y son acerca de cómo vestirse, dónde y hasta cuándo no puede desnudar el cuerpo, qué giros de lenguaje son decentes y los que no lo son, de que uno debe de sentirse avergonzado, lo que es costumbre hacer y lo que no es, etc. Los principios éticos son objetivos. Ellos son el resultado de la necesidad real, y la racionalidad están basados en el entendimiento del camino de la persona hacia la perfección, hacia Dios. Esto es lo que Dios intenta explicar a las personas, que la ética es la ciencia acerca de la actitud correcta del hombre. Entonces la ética también nos ayuda, ¿verdad?, a poder actuar, ¿verdad?, de una manera correcta ante ciertas situaciones que se nos presenten en la vida real, en la vida familiar, profesional, etc. Si hablamos Dios en todos sus aspectos y manifestaciones, otras personas y todos los seres encarnados y no encarnados, el propio camino de la vida. Nos queda un minuto ya de clase. Pues en este minuto pues quiero agradecerles por su atención prestada, y vamos a continuar el día miércoles nuevamente con la clase, y esperamos que leamos un poco acerca de estos temas, ya que vamos a preparar una guía para poderla desarrollar acerca de todos los temas anteriores y hasta este tema que estamos hablando hoy en este día, para poder pues verificar el aprendizaje que hemos tenido durante todos estos temas que hemos desarrollado. Les agradezco mucho por su atención prestada y nos vemos en la próxima clase. Gracias por su atención. Feliz día.